Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Traemos en el día de hoy una entrevista muy interesante que tiene que ver con la lista mundial de persecución. Esta es una lista que se edita ya desde hace muchos años por parte del Ministerio Puertas Abiertas y que agrupa los 50 países donde la persecución a los cristianos es más grande, es más intensa, por lo tanto los lugares donde más sufren los cristianos por manifestar su fe. Y en el año 2022, en enero, pues sale la lista que se corresponde al año 2021 con el estudio y las referencias que desde Puertas Abiertas tienen con respecto a esta situación de persecución que se produce en muchos países del mundo, lamentablemente. Muchas gracias, Ted Blake, eres el director de Puertas Abiertas en España, estás en Sevilla y te damos las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Pues muchas gracias por tener la oportunidad de hablar de este tema, aunque es triste y duro, pero es importante que conozcamos esta realidad. Sí, desde luego que la labor que está haciendo Puertas Abiertas en este sentido nos parece clave para poder poner el foco en una circunstancia tan tremenda como la persecución a los cristianos, que además un año más ha vuelto a aumentar. A grandes rasgos, ¿cuáles son los factores que ha provocado este aumento? Según el informe, más 20 millones de personas más experimentando hostilidad por su fe en este último año con respecto al año anterior. Sí, el tema es, todos los años cuando hacemos el estudio, diferenciamos entre diferentes tipos de cristianos, o sea, cristianos que son cristianos históricos, por ejemplo, católicos, ortodoxos, etc. También cristianos que son extranjeros que viven en el país y gozan de una condición especial. Están los cristianos de las iglesias evangélicas generales, y luego están los convertidos de la religión mayoritaria a la fe cristiana, y cada uno de ellos sufre la persecución o podría sufrir la persecución de formas diferentes. Además de eso, está la parte de la zona geográfica. Hay algunas partes del país, y Nigeria es quizás uno de los ejemplos más visibles de ello. Es en Nigeria, la parte norte del país tiene una mayoría musulmana y una minoría cristiana. Y los cristianos en esa parte del país son los que más sufren el nivel de persecución que el resto. Y en el sur, los cristianos prácticamente no sufren persecución. Por lo tanto, cuando calculamos la persecución en Nigeria, pues estaríamos hablando de la mitad más o menos de los cristianos que viven en el país. Y entonces, de 98 millones de cristianos, pues hablamos de 45 o 50 millones que sí se enfrentan a niveles altos de persecución. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En algunos de los países, como podríamos hablar de China o de India, ha habido un aumento en esos países principalmente en cuanto a la extensión de la persecución, y por lo tanto hay más personas afectadas dentro de esos países que lo que había en el año anterior. Hay algunos países que han subido, otros que han bajado, y en general, pues, pero los dos principales creo que serían eso, China e India. Desde luego que no son países cualquiera, además, los dos países más poblados del mundo, donde lamentablemente sigue habiendo niveles de persecución, y luego entraremos en detalle, ¿no? Pero también otro aspecto interesante de la lista mundial de persecución es que separa o de alguna manera identifica diferentes áreas que tienen que ver con la persecución, porque no es lo mismo pues, un Estado represor que un grupo terrorista violento haciendo atentados. Y esto se ve reflejado también en la lista. Y en este sentido hemos visto también eso, un incremento de la persecución violenta. En años anteriores la persecución había crecido sobre todo en áreas burocráticas o judiciales, pero ahora sí que hay un incremento en la violencia física. ¿A qué se debe esto, Ted? Pues teniendo en cuenta que el incremento principal de la actividad violenta ha sido en Nigeria, que es uno de esos países que está afectado por el terrorismo islamista, pues podremos juntar dos cosas que han ocurrido. Por un lado,
el hecho de que el gobierno de Nigeria está casi mirando hacia otro lado cuando ocurren estos atentados y está permitiendo que ocurran los atentados casi con impunidad. Y por otro lado está la parte de que cuando los talibanes consiguieron tomar el control en Afganistán, otros grupos terroristas islamistas pues se han animado a pensar que ellos también podrían conseguir el control de sus países y por lo tanto han escalado su nivel de actividad terrorista. Y el objetivo es desestabilizar el país para luego poder tomar el control como los talibanes lo han conseguido. También en el informe se habla de un aumento considerable en el número de iglesias atacadas y también el arresto de cristianos. ¿Hasta qué punto nos permite esto pensar en una impunidad de la presión ejercida contra los cristianos en muchas partes del mundo? Bueno, acabo de hablar de Nigeria, cómo los cristianos son afectados. Nigeria también es el segundo país en cuanto a iglesias atacadas y cerradas por cuestiones de la persecución. Y el primer país en este caso es China. Y el caso en China no es tanto la violencia en sí, sino el hecho de que aprovechando el COVID, cerraron las iglesias y luego con la mejora de la situación del COVID, pues no han dado ese permiso de reapertura. Y entonces muchas de las iglesias en China pues están viendo que tienen que cambiar su estrategia y volver a reunirse en iglesias o en casas más pequeñas y hacer reuniones de otra forma. Y de esa forma, pues hemos visto que ha habido unas 3.000 iglesias en China que han sido clausuradas y podría ser en parte por el COVID, pero luego nunca han dejado ese permiso de volver a abrirlas. Has mencionado el tema del COVID y desde luego que es una pandemia mundial que además en este ámbito de la persecución religiosa también tiene una incidencia. ¿Puedes comentarnos un poco cómo ha repercutido toda la crisis sanitaria, económica y social a la libertad del cristianismo en gran parte del mundo? Pues sí, podríamos hablar de tres áreas. Lo que ya hemos mencionado de China, las iglesias cerradas por el COVID. También tenemos los cristianos que han sufrido la discriminación en el reparto de alimentos. Es una cuestión que ha sido realmente triste ver personas que han estado en la cola esperando su turno para recibir los alimentos, para que cuando lleguen a entregar su carnet de identificación, ven que son cristianos y les dicen, no, que tu Dios te provea tu comida porque aquí no te vamos a dar nada. Y cosas de ese tipo. Y luego, en el área del confinamiento, los cristianos han tenido que convivir de una forma intensa con los no cristianos. Y esto también ha tenido sus efectos. Y quizás lo más significativo de esto es cuando una esposa ha tenido que vivir con un marido violento en esas condiciones de confinamiento y el aumento de la violencia de él hacia ella, pues le ha hecho sufrir muchísimo más. Entonces, esas serían las tres pinceladas más importantes de lo que ha ocurrido en relación al COVID. Sin duda que la situación que se plantea en la lista es preocupante y más cuando vamos al detalle de los países, como vamos a hacer ahora, también viendo un poco por áreas continentales. Comenzando por Asia, donde hay un mayor número de países que forman parte de esta lista. Y una de las principales novedades es que ha cambiado el primer puesto. Desde hace mucho tiempo era Corea del Norte el que estaba siempre en primer lugar, pero este año ha sido Afganistán el que ha alcanzado el primer lugar en la lista. ¿Nos puedes explicar a qué se debe esta subida en Afganistán? Suponemos que está relacionado con la caída del régimen allí y el ascenso de los talibanes. Pues sí, la verdad es que en los últimos 2 o 3 años Afganistán ha estado muy cerca de Corea del Norte. En algunos años, cuando se estaba terminando de hacer los estudios,
se hablaba de quizás una posibilidad de que Afganistán adelantara a Corea del Norte. Y el caso es que este año que Corea del Norte ha alcanzado su puntuación máxima históricamente, Afganistán consigue superar a Corea del Norte. Y el cambio o sea, el hecho de que los talibanes tomaran el control de Afganistán ha sido la causa principal de este cambio. Y quiero decir que Afganistán estaba en un punto muy alto, o sea, en un punto extremo de persecución, pero lo que ha ocurrido es que han conseguido documentos que les han ayudado a identificar dónde estaban los cristianos y entonces han ido a por ellos directamente. Luego también han ido puerta a puerta por las casas buscando a cristianos. Y todo este tipo de cosas son las que han hecho que muchos de los cristianos han tenido que huir, pero de una forma urgente. Y algunos han conseguido salir del país, otros han huido dentro del país. Y tienen que mantener un perfil muy, muy bajo para poder mantenerse vivos. Estamos hablando también de la diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres tienen la sentencia de muerte prácticamente segura. En el caso de las mujeres, puede que les asesinen también, pero también tienen la posibilidad, que no sé cuál de las dos cosas es peor, por el hecho de ser obligadas a casarse con un musulmán y luego ser sometidas a todo tipo de malos tratos vejatorios y acabar en una situación de esclavitud y de indignidad. Y por eso es una situación muy triste y muy dura y es difícil de comprender. Como he creído entender, no es que Corea del Norte haya relajado para nada la intensidad de la persecución, sino que ha sido que Afganistán se ha intensificado, pero Corea del Norte sigue estando allá arriba en la lista, sin cambios, entiendo, ¿no?, en cuanto a la persecución de los cristianos allí, sin cambios significativos con respecto a anteriores años. El cambio principal en Corea del Norte es que se ha intensificado también la persecución. O sea que Corea del Norte ha crecido y Afganistán ha crecido más. De acuerdo. Vemos otros países, antes comentábamos China, Asia, China e India. Y en el caso de India, que mantiene la misma posición también que el año anterior, en 10ª posición, y nos han estado llegando muchos informes este año del incremento de la presión contra los cristianos en el país. ¿Qué nos puedes contar sobre India? India es uno de estos países donde han tomado la actitud de que es el hogar del hinduismo. Y para ser un auténtico ciudadano indio, uno tiene que ser hindú. Y entonces ser cristiano, ser musulmán es algo inaceptable. Por lo tanto, no tienes lugar en ese país para vivir si tú crees en una religión diferente al hinduismo. Y esto es lo que está ocurriendo, de que hay unas actitudes, hay unos movimientos, hay unas acciones que están intentando expulsar al cristianismo de todas las regiones y sobre todo en las aldeas y en los lugares rurales donde el cristianismo no es tan fuerte en su presencia, es donde la persecución es mayor en contra de los cristianos. La verdad que Asia en general, como decimos, es un continente preocupante. Una de las cosas que vemos es que, sobre todo en el sudeste asiático, hay varios países, Indonesia, Laos, por ejemplo, que también están dentro de la lista, es decir, también son lugares donde se está produciendo esta persecución. Bután, Myanmar también están en la lista. ¿Hasta qué punto podríamos considerar Asia y sobre todo el sudeste asiático como uno de los peores lugares en el mundo para ser cristiano? Sí, es una realidad. Cuando miramos el mundo global en el tema de la persecución, calculamos que un cristiano de cada 7
sufren niveles como mínimo altos de persecución. En el caso de Asia, son 2 de cada 5. O sea que en mi familia somos 5 personas, pues 2 de nosotros estaríamos en una situación de persecución como mínimo alta, y puede haber persecución muy alta o extrema, como la que hay en Corea del Norte, y entonces esta es gran parte de la realidad. Vemos que en China, por ejemplo, el 98% de los cristianos que viven en China están en una condición de persecución. En India, como decía, pues hay lugares donde hay menos persecución o menos, el índice es más bajo, pues estamos hablando del 59% están en unos niveles altos como mínimo de persecución. Así que esto es para que tengamos una idea de hasta dónde llega. Estos dos países, India tiene unos 60 millones de cristianos, China tiene unos 80 o 90 millones de cristianos, entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas solo en esos dos países. Sí, sí, tremendo lo que está ocurriendo allí. También sería para otra entrevista comentar cómo la gente sigue convirtiéndose, sigue aceptando el cristianismo aún en estas circunstancias, que es algo sorprendente, pero muy importante que pongamos el foco en estos países que además hoy en día pues tienen un poderío económico y geopolítico tremendo, como podemos ver pues prácticamente en cualquier informativo diario. En todo caso, saltamos a África porque también ya algo hemos comentado sobre la violencia allí y nos hablabas un poco sobre esa acción terrorista, yihadista, que ha ido creciendo en África Occidental. ¿Crees que el Islam se está, digamos, tomando ese enfoque violento de talibanización también en África? Y si es así, ¿por qué está ocurriendo esto, Ted? Sí, todos sabemos y somos conscientes de que en la guerra en Irak y en Siria, los musulmanes intentaron establecer un Estado Islámico. Y las fuerzas internacionales derrotaron ese Estado Islámico. Muchos de los supervivientes se han ido a diferentes partes del mundo y están llevando a cabo sus actividades en esos otros lugares. Y entonces, lo que ha ocurrido es que cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán, estos grupos, después de haber sido derrotados en Irak y Siria, ahora están en otros lugares y han visto la victoria de los talibanes en Afganistán, ahora han cobrado fuerza. Y entonces hay países como Níger, como Mali, como la República Democrática del Congo, como la República Centroafricana, Mozambique. Son muchos países en el contexto africano donde los musulmanes militantes radicales están intentando desestabilizar el gobierno de este país por medio de actividades terroristas. Y el objetivo final es establecer su propio califato en ese país. Y ahora tienen un ejemplo de que se puede conseguir, pues ahora tienen más ánimo y están trabajando con más ahínco para alcanzar ese objetivo. Algo tremendo que está ocurriendo en nuestro mundo y como vemos tiene ecos, algo que ocurre en una parte puede tener ecos en otro espacio y consecuencias muy negativas para los cristianos y para la libertad de la población allí. También en África, has comentado ya algunas de las cuestiones que ocurren en Nigeria, Mali, incluso Mozambique, que era un país que no había estado tan afectado o no había tenido tantos problemas y que ahora parece que empieza a tenerlos. Supongo que esto también es un indicador preocupante, ¿no, Ted? Pues sí. Hay países como Burkina Faso, por ejemplo, que es un país donde había una convivencia muy buena entre personas de diferentes creencias y últimamente, en los últimos 2 o 3 años, ha habido un cambio significativo en este país donde hemos visto un cambio radical en el área de la violencia.
y muchos cristianos han sido afectados por esto. Y otro país que hemos visto desestabilizado bastante es Mozambique, empezando desde el norte del país y trabajando hacia el sur. Están llevando a cabo sus actividades terroristas y causando muchas personas desarraigadas de sus casas, huyendo de la violencia, porque estos grupos son violentos de tal forma que no miran a quién hacen daño y simplemente van con el objetivo, bueno, sí miran porque intentan siempre llevar su daño hacia los cristianos, pero no miran si son niños, si son mujeres, si son hombres, y están llevando a cabo sus actividades de una forma cruenta y terrible. Cuando uno mira el mapa, puede fijarse que todo lo que baña el mar Mediterráneo también es una zona, lo que no pertenece a Europa, una zona peligrosa para los cristianos. Y vemos hay países como son Argelia, Túnez, Marruecos también, nuestro vecino, también Turquía, que es un país que también podríamos considerar cercano a la cultura europea y que sin embargo siguen siendo países que tienen una persecución hacia los cristianos muy intensa. Sí, son países también que tienen, en la mayoría de estos países tienen una mayoría musulmana, y la mayoría musulmana pues tiene esa intolerancia hacia el cristianismo, y lo vemos en todos estos países que hemos mencionado. Podemos estar agradecidos de que en Turquía se ha relajado un poco ese nivel de intransigencia con el cristianismo. Lo que sigue habiendo es ese hecho de que muchos de los cristianos que llevan años viviendo y trabajando en Turquía, pues siguen siendo expulsados del país. Y Carlos Madrigal, el que lleva años allí desde España, pues este año tiene que regresar a España porque también ha sido expulsado, o se le ha denegado la renovación de su residencia allí. Y Egipto es otro país donde hemos visto una reducción en el índice de violencia contra los cristianos, y lo único que esperamos es que no sea simplemente porque el COVID ha mantenido a los violentos confinados y no han hecho sus actividades violentas, sino que realmente es una limitación y una reducción de la persecución allí, porque hay una mayor tolerancia. No lo sabemos y estamos a la espera de ver qué va a ocurrir allí. Cada país tendría sin duda mucho para comentar, pero vamos a saltar al siguiente bloque, que sería Oriente Medio. Y bueno, pues en Oriente Medio siempre ha sido un lugar en donde lamentablemente la mayoría de los estados que se determinan por la legalidad islámica prohíben prácticamente cualquier otra religión y en especial persiguen mucho a los cristianos. Y se destaca el caso de Qatar, donde a finales de este año se va a celebrar la Copa del Mundo de Fútbol, que es un país que tiene también unas restricciones y una persecución hacia los cristianos muy alta. De hecho, ha subido 11 puestos con respecto a la lista anterior. Cuéntanos qué está pasando allí, Ted. Sí, es otro de los países donde el COVID ha tenido un juego importante. También es verdad que cuando hablamos de los diferentes tipos de cristianos, estamos hablando en Qatar especialmente de cristianos que son extranjeros que van a vivir a Qatar y que luego quieren ejercer su fe cristiana. Lo que ha ocurrido es que el gobierno catarí lo que ha hecho es, por el COVID, pues cerrar los lugares donde se encontraban los cristianos extranjeros. Y luego, cuando llega la opción de volver a abrir las iglesias, abren los centros comerciales, abren las mezquitas y no abren los centros cristianos. Entonces, esto lo que obliga es a los cristianos a buscar una forma de reunirse clandestina.
y esto es una gran parte de lo que está ocurriendo allí. Ahora, también es verdad que Qatar es un país con una rama del Islam bastante conservadora, por lo tanto no ve con buenos ojos en absoluto la conversión de musulmanes a la fe cristiana. Por lo tanto, cualquier cristiano de trasfondo musulmán se va a encontrar con una opresión de parte de la familia y de la sociedad muy fuerte. Algo similar imagino que pasará en Arabia Saudí, es uno de los países también que va tomando mucho peso en el ámbito internacional y también que sigue presente en la lista en una posición muy alta. ¿Hasta qué punto la persecución sigue allí creciendo, se mantiene o hay algún viso de cambio de cara al futuro en este país y en los países que están a su alrededor también, que tienen muchísima influencia de Arabia Saudí? Sí, Arabia Saudí es otro de los países que siempre ha estado en niveles muy altos de persecución. De hecho, durante algunos años ha estado en la posición segunda, quizás hasta en la primera posición en la lista mundial en algún momento. Y es verdad que la mayoría de los cristianos allí es una situación muy similar a la de Qatar y otros países de Oriente Medio. Es el hecho de los cristianos que hay normalmente vienen de fuera del país, vienen de India, vienen de diferentes lugares de Asia, principalmente, o también de África, y viven y trabajan en el país y buscan alguna forma de poder reunirse como cristianos. Y siempre que sean cristianos extranjeros que están allí para trabajar, se les deja alguna libertad para reunirse, pero si empiezan a ayudar a otras personas a conocer a Cristo, eso está totalmente prohibido y muy vigilado. Desde luego que allí en Oriente Medio tienen que cambiar mucho las cosas, pero bueno, nada es imposible y sin duda que vale la pena seguir atentos a lo que está ocurriendo y también pedir desde nuestros países, a nuestros gobiernos, cuando están negociando, cuando hacen visitas o cuando van a estos países, poner que la sociedad sepa y que la sociedad abra los ojos ante estas situaciones que están ocurriendo allí. En la lista también algo que llama la atención es que hay 3 países de América que están dentro de la lista de 50 países donde más persecución hay y al menos 2 de ellos son países democráticos, pero uno de ellos es Cuba, donde hay una dictadura desde hace ya muchos años en la que este último año ha sido tremendo porque se ha incrementado bastante la persecución. Cuéntanos un poco, imagino que por eso es que Cuba vuelve a estar en la lista después de no estar, o al menos no estaba el año pasado. Sí, lleva varios años sin estar en la lista de los 50 principales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de la forma en que ha incrementado la persecución a nivel mundial, ahora ya tenemos 26 países que no pueden entrar en la lista, pero tienen niveles significativos de persecución. Hace 10 años, algunos de los países, o sea, hace 10 años había países con menos de 41 puntos en el índice de persecución que estaban en la lista de los 50 primeros. Este año solo hay países que están en niveles muy altos o extremos de persecución. Ni siquiera se puede encontrar un país con nivel alto de persecución en la lista. Así que esto nos ayuda a entender por qué Cuba se ha quedado fuera de la lista de los 50 principales durante algunos años, por lo menos en algunas de las razones. Pero este año pasado hubo una manifestación de una serie de personas, fue una manifestación más o menos espontánea por las cuestiones de que la gente necesitaba comida, se estaba restringiendo sus libertades y realmente estaban clamando por tener justicia dentro del país. Y algunos pastores, pues como individuos, pues decidieron participar en esas manifestaciones.
pero como el cristianismo en Cuba representa aproximadamente el 7% de la población, pues esto les preocupa al gobierno al ver que pueden tener una influencia muy grande y desde la Iglesia cristiana desestabilizar al país. Por lo tanto, se centraron en los pastores y empezaron a arrestar a pastores y luego hacerles un seguimiento muy de cerca, y ha hecho que pues también sufran unas circunstancias bastante difíciles. Y esto es principalmente ese aumento de arrestos de pastores o de esa vigilancia, esa presión social, es lo que ha causado ese incremento del índice de persecución en Cuba. Ujú. Sobre Cuba hemos publicado a lo largo de los últimos meses bastantes reportajes en Protestante Digital. Si están interesados en el tema pueden buscarlos y allí van a encontrar algunas Sí. de los casos de estos pastores que nos está comentando Ted. Antes de terminar, quizá ver un poquito los otros dos países también, México y Colombia, que la verdad que están en la lista desde hace ya bastantes años, con circunstancias en un sentido similares. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo allí, Ted, porque ya sabemos que no es algo que afecta a la persecución a todo el área de estos países, sino que está bastante focalizada en unos puntos concretos. Sí, esto sería otro ejemplo de lo que estábamos hablando acerca de Nigeria. Pues en las grandes ciudades, tanto en México como en Colombia, hay bastante libertad de acción. Los cristianos se pueden reunir. Yo he estado en una iglesia de más de 1000 personas en Bogotá, en Colombia. Entonces, vemos que la libre circulación de los cristianos en gran parte del país es reconocida y la gente ejerce su libertad perfectamente. Lo que ocurre es que hay zonas rurales principalmente, tanto en México como en Colombia. En el caso de Colombia hay una ley que permite que las tribus indígenas tengan su propia ley y el gobierno nacional no entra a influir sobre lo que ocurre en esas zonas. Y los que son cristianos dentro de esas zonas son discriminadas por causa de que han abandonado la religión tradicional de los indígenas de la región. Pero también existe la otra parte, que es grupos organizados de crimen organizado que controlan ciertas partes de la geografía rural de Colombia y en este caso también de las zonas rurales de México. Y cuando hay cristianos que se levantan y que enseñan que hay otra forma de vivir, que puedes vivir sin consumir drogas, que puedes conseguir ingresos sin tener que producir la droga, pues eso afecta al negocio del crimen organizado y ellos lo ven con muy malos ojos y entonces actúan con dureza contra los cristianos. Y tenemos el caso de la historia que más hemos contado a lo largo de este año pasado, de una niña que se llama Daniela, que su padre, por predicar el evangelio en el entorno, en uno de esos entornos del crimen organizado, pues fueron a su casa y le asesinaron mientras estaba viendo la televisión. Así que esta es un poco la situación en México y en Colombia. Uh-huh. La verdad es que el panorama es preocupante, como decíamos al principio, pero sí que sabemos que desde Puertas Abiertas esta información pues tiene un valor y desde luego que puede servir y sirve para que organismos internacionales, gobiernos locales estén atentos a esta situación. No sé qué recomendaciones o qué es lo que Puertas Abiertas puede decir a estas entidades internacionales, a quien puede de alguna manera hacer algo para proteger la libertad religiosa en el mundo y en este caso a los cristianos. Sí, lo que intentamos hacer es pedirle a los gobiernos que cuando hagan acuerdos comerciales con otros países, que miren también el respeto a los derechos de las personas dentro de ese país
Y cuando hay un país que no respeta los derechos de la libertad religiosa, que es una de las libertades fundamentales de las personas, y además muchas de las otras libertades de las personas dependen de la libertad de religión. Por lo tanto, es una de las libertades más básicas de todas las libertades. Y cuando llegan a hacer un acuerdo con un país, pues que también les pregunten acerca de su respeto por la libertad religiosa y que pongan algunas condiciones en relación a eso para que se mejoren las situaciones. Estamos trabajando para que se pregunte a India qué es lo que está pasando con los cristianos allí, que se limite la actividad que se está llevando a cabo en las redes sociales para fomentar la agresividad en contra de los cristianos. Y bueno, estamos buscando que se tomen medidas de esta manera para proteger la libertad religiosa de los cristianos. Uh-huh. Ya para terminar, Ted, agradecerte el tiempo que has estado con nosotros y quizá, por último, un último mensaje hacia los cristianos, hacia las personas como muchos de los que nos estarán viendo, que también al ver estas cifras imagino que se preocuparán. ¿Qué podemos hacer para implicarnos, para de alguna manera estar ayudando a tantas personas que están siendo perseguidas, a tantos hermanos nuestros que están siendo perseguidos en el mundo? Sí, muchas veces cuando vemos estas cifras tan grandes, parece una realidad tan enorme y tan insuperable que dices, pues no puedo hacer nada frente a una cosa tan grande. Pero una de las cosas que sí podemos entender es que yo soy alguien y puedo hacer algo. Entonces vamos a buscar lo que sí puedo hacer. Y una de las cosas fundamentales que podemos hacer es clamar a Dios en oración, orar por los cristianos que sufren persecución. Y por lo tanto, si hay una persona que está interesada en hacer algo y todavía nunca antes ha hecho nada en cuanto al apoyo a los cristianos perseguidos, puede visitar nuestra página web, puertasabiertas.org, y ahí encontrará una forma de recibir información para orar cada día por los cristianos que sufren persecución. Todos los días publicamos una noticia o un tema de oración para orar por los cristianos perseguidos. Intentamos que sean temas de una persona en concreto, con una situación concreta, para poder ir orando por cosas prácticas y reales. Y de esa forma, pues, tener un impacto en la vida de los cristianos. Luego, Puertas Abiertas hace esta lista en primer lugar para poder saber dónde están los cristianos que más necesidades tienen, para que luego cuando nosotros llevemos a cabo nuestra labor, pues estemos apoyando y sirviendo a los que más necesidades tienen. Y no podemos hacerlo sin el apoyo de personas que nos apoyan económicamente. Puertas Abiertas depende de ofrendas de individuos y de iglesias casi en su 100%. No tenemos financiación gubernamental y muchas veces no la tenemos porque ese tipo de financiación viene con cuerdas atadas que impiden que se lleven a cabo ciertas actividades y, por lo tanto, para tener la libertad que necesitamos para poder estar presentes donde estamos presentes, dependemos de personas que se involucran con la misma filosofía y la misma mentalidad que nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ted, por este rato que hemos pasado hablando sobre la lista mundial de persecución referida al año 2021, publicada en este mes de enero de 2022 y que es un documento que ya es una referencia para todo aquel que quiera informarse sobre la persecución a los cristianos, sobre cuál es la situación en tantos países. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y que podáis seguir adelante con esa tan buena labor que estáis haciendo. Pues muchas gracias por ayudarnos a dar a conocer esta realidad desde aquí. Así que igualmente, muchas gracias.
Desde Protestante Digital llegamos al final y les animamos a todos los que nos han estado viendo o escuchando que visiten nuestra página. Ya saben que allí también tienen toda la información a diario y también, por supuesto, información que se refiere a la situación de los cristianos perseguidos, que es uno de los temas que también estamos siguiendo con mucha atención a lo largo del año. Gracias y que el Señor les bendiga.